Bueno, pues bienvenidos a las charlas de Ophthalmo Education. Es para mí un gusto estar aquí con la doctora Fabiola Quesada y con el doctor Jorge Fernández. A todos los participantes les voy a pedir por favor que cierren su micrófono. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, escríbanla en el chat. Se la hacemos llegar aquí a la doctora Fabiola. Y bueno, voy a presentar al doctor Jorge Fernández. Él es médico adscrito del departamento de estrabismo, aquí mismo del instituto. Además es un gran amigo y bueno, pues fue mi R mayor. Es todo un gusto estar contigo, Jorge, y te dejo para que presentes a Fabi. Gracias, Chente. Un gusto también tenerte a ti, de mi jefe ahora, uno de mis jefes. Muy bien, bueno, para mí es un honor presentar el día de hoy a la doctora Fabiola Quesada Baltodano. Ella hizo su formación en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El posgrado también lo hizo por la misma universidad, en el Hospital María Auxiliadora, y luego hizo los estudios de su especialidad en Brasil, en la Escuela Paulista, en el Hospital de la Fundación de la Universidad Federal de Sao Paulo. El día de hoy nos va a presentar un tema que vemos muy seguido en la clínica, que es muchas veces dolor de cabeza para muchos. Muchas veces no sabemos qué hacer con el paciente una vez que lo hemos operado y siempre ahí mandamos, ¿no? Interconsulta extravío. Y a veces, muchas veces también con nombre propio, ¿no? Para que lo vea la doctora Quesada. Así que para mí es un honor presentarla, doctora. Adelante, la escuchamos. Gracias Chente, gracias Jorge. Me siento muy contenta de esta presentación porque estamos Salud en mi casa. Hace pocos días se cumplió 16 años de estar en Ophthalmo Salud y darlos a ustedes, Chente ahora nuestro jefe y Jorge, un futuro gran estrabólogo. Muy feliz, de verdad, me emociono. Bueno, vamos veo que varios de los que estamos aquí somos de la casa y me gustaría conversar más que todo este tema como siempre lo hacemos en las clases que tenemos, ¿no? Entonces, aquí voy a poner acá, quiero compartirles este tema que más que solamente cirugía refractiva y estrabismo, que es una combinación, como decíamos, un poquito explosiva, son más las cirugías, generalmente casi todas las cirugías que tenemos en ojo nos podrían dar una complicación de un estrabismo secundario y obviamente no es lo que nosotros queremos, ¿no? Entonces, vamos a empezar esta charla comentándoles que muchos de los tipos de cirugías oculares pueden causar diplopia. Es más, ni siquiera el paciente tiene que tener un antecedente de cirugía ocular. Puede ser un paciente que haya tenido un estrabismo previo y que se haya descompensado por alguna causa que incluso, como vamos a ver, si se ponen a revisar la bibliografía, pueden ser sistémicas. Ahora que hemos tenido el COVID, muchos pacientes que tenían estrabismo compensados con el COVID o incluso con la vacunación, como hemos visto con el rotante que estuvo conmigo el mes anterior, pudo haber descompensado una diplopia secundaria. Entonces, en cirugías de párpados tenemos las blefaropatías superiores, las inferiores. Las superiores que comprometen el músculo oblicuo tienen que ser un poquito más agresivos, y en los inferiores sí es más frecuente porque puede comprometer el recto inferior y el oblicuo inferior. Vías lagrimales, ¿cuánto? Vamos a tener compromiso por el tubito y vamos a tener una cicatrización muy exagerada en la zona cercana a la vía lagrimal, y en conjuntiva ahí vamos a hacer un paréntesis. Paréntesis en especial para mis queridos R1, que están bastante intensos con sus cirugías de pterigium, y entonces aquí quiero darles un pequeño hincapié de lo que hemos hecho tal vez en estas semanas, y me he quedado corta en decirles, es que la cirugía de pterigium es una de las causas cuando nosotros estamos en aprendizaje de estrabismo secundario. ¿Por qué? Y vamos a tener en cuenta dos causas. Uno, porque el proceso de inflamación puede ser tan intenso que puede producir una cicatrización excesiva en la zona, más si es en la zona medial, que es la más cercana, y entonces esto puede producir un estrabismo de tipo restrictivo. Significa que el músculo no puede correr. Entonces, ahí lo ideal de inicio, el paciente va a comenzar a tener una diplopia muy chiquita que va a ser progresiva. A veces no vemos nosotros el estrabismo, lo vemos aparentemente bien, el paciente tiene 1 o 2 dioptrías, pero el paciente ya comienza a percibir todo. Entonces ahí vamos a manejar lo que es la parte de la inflamación. Vamos a tratar de hacer que se desinflame, usar esteroides, obviamente cuidando la presión, y tratar de que esa cicatrización baje para que no haya una restricción. Y otra,
que puede ser que ustedes hayan comprometido el movimiento del músculo, no por una restricción, sino porque hayan sido un poquito intensos al momento de la cirugía y haber cortado uno o una parte del músculo del recto medial. Tienen que ser bastante intensos porque los músculos funcionan hasta con el 15% de su masa muscular, entonces tendrían que haberse llevado junto con el teno, al no reconocer las estructuras, un poco de músculo. Y otra es que muchas veces cuando hacemos el flapcito, nos enseñan que pongamos en la zona cercana al limbo 2 puntos que sean de anclaje escleral, y también hay una técnica en la que ponemos 2 puntos de anclaje posterior. Esos puntos de anclaje tienen que ser bien hechos, porque si los hacemos sobre el cuerpo del músculo, vamos a crear una segunda inserción. Y entonces haríamos una técnica que se llama FADEN para nosotros los estrabólogos, y crearíamos una segunda inserción y produciríamos un estrabismo secundario. Entonces ahí vamos a tener que tener bastante hincapié. Vamos a hacer ahora, en cuanto a cirugías de glaucoma, y ahí sí, en las cirugías de perigión, les comento, ahí sí ya vamos a tener que entrar a operar. En cirugías de glaucoma vamos a ir desde las que son más frecuentes, que son los implantes de drenaje, que van a producir un efecto de masa, y en caso de que los implantes de drenaje se vayan a meter debajo de los músculos, si no hacemos una cirugía de tipo romo, o sea, como una disección roma, sin cortar, sin cauterizar tanto, vamos a poner luego más cicatrización, más inflamación, y esto va a hacer que los músculos se peguen no al implante, pero sí se peguen hacia la esclera. Entonces ahí vamos a tener estrabismo secundario, y aparte del efecto de masa. También se ha descrito que la mitomicina puede afectar también cuando hacemos TAVES, puede tener un efecto tóxico sobre el músculo recto superior, ya está descrito, y en caso de que estamos haciendo cirugías ab interno, y hemos visto también que si hacemos las incisiones demasiado cerca al eje, no tienen que estar en el eje, pero un poquito más alejadas de las que normalmente hacemos para catarata, pueden crearnos diplopias monoculares, o sea, visiones dobles con un solo ojo, con el ojo operado, porque vamos a crear diferentes valores refractivos o vamos a crear un astigmatismo muy alto. Las cirugías de retina, vamos a pasar, que son los bucles, también las vitrectomías, si es que ha sido muy intensa la cicatrización, y pues en cuanto a las bandas, ya sabemos que va a producir grandes restricciones a nivel del músculo. Las órbitas también, las fracturas orbitarias, ahí bueno, los orbitólogos entran a tratar de separar esto y no tener músculos que queden atrapados en fracturas orbitarias o en tumores. Ahí es bien difícil el manejo y tiene que ser bien temprano. Y vamos a las dos últimas, que son las que vamos a tocar más en este momento, que son la cirugía de catarata y la cirugía de refractividad. Porque en estas dos cirugías nosotros lo que queremos es que nuestro paciente vea mejor, que el paciente deje su lente, que el paciente vea mejor. Las expectativas en estas cirugías son grandes. El paciente espera salir viendo cómo se ve en la propaganda, como se ve en toda la publicidad que hacemos los oftalmólogos, ¿no? Entonces, vamos a pasar acá a hablar primero de cirugía refractiva, que sabemos que es un conjunto de técnicas. Gente que es corneólogo y todos los chicos que acá manejan bastante córnea saben que hay muchas técnicas y que todas ellas van a involucrar que dar una mejor agudeza visual, mejorar la calidad de vida del paciente. Pero dar una mejor agudeza visual significa que nuestro cerebro va a percibir una mejor imagen. Eso significa hacer un cambio sensorial. Cuando nosotros hacemos un cambio sensorial, modificamos la imagen que es captada por nuestro cerebro, vamos a tener una respuesta motora. Entonces, estas dos cosas se ven bien involucradas. Entonces, estas son estadísticas y les puse esta publicación que es de 2003. ¿Por qué? Porque este investigador, el doctor Kushner, ustedes comienzan a investigar, es uno de los que tiene las cosas más claras y las dice de forma más didáctica. Hay muchos investigadores, él tiene muchas publicaciones, Kushner y Cohen, en la cual nos va a explicar muy bien. Y ahora es muy importante porque nuestra población está creciendo y nuestros niños tienen mayor cantidad de uso de lentes y por lo tanto vamos a tener muchas más cirugías refractivas en el tiempo. Entonces, ahora, hay un tema que es importante, como les dije. Si yo percibo algo, estoy captando esa imagen sensorialmente, estoy percibiendo cómo es
la realidad a través de mis ojos. Esto va a hacer que mis ojos tengan un determinado movimiento. Si yo miro de lejos, separo los ojos. Si yo miro de cerca, tengo que tener que juntarlos para formar una imagen única. Entonces eso se llama, vamos a conceptos de estrabismo, divergencia fusional. Si yo separo para ver una sola imagen con nitidez, y convergencia fusional, convergencia acumulativa, si lo junto para ver una sola imagen. Y ahora, ¿qué pasa? Que buen porcentaje de los pacientes, el porcentaje de la población tiene estrabismos compensados. Si tenemos en cuenta esto y vemos que bastante de la gente ahora quiere operarse de cirugía refractiva, vamos a tener un pequeño bolsón mayor de pacientes que no sepan que tienen estrabismos o que tienen estrabismos compensados y se van a operar de cirugía refractiva y que son los que tienen mayor riesgo de hacernos una diplopia o de descompensar ese estrabismo. Entonces, por eso esta combinación es un poquito explosiva, ¿ya? Entonces, ahí vienen dos cosas. Una cosa es que mi paciente, yo lo opere de catarata o de refractiva, y lo peor es que mi paciente, para mí lo peor es que mi paciente vea doble. O sea, un paciente post cirugía de catarata o post cirugía refractiva o por cualquier cirugía venga sin interconsultado viendo doble, para mí es más complicado porque yo me tengo que echar a buscar cuál fue la causa. Y eso, ¿por qué? Porque la diplopia en algunos casos, en casos ya más extremos, a veces es casi muy difícil de anularla. En cambio, que un paciente se descompense estrabológicamente o algo, y ese paciente no ve doble, no importa que esté el ojito un poquito movido, lo puedo convencer o puedo hacer algún manejo del movimiento y tratar de que esté estéticamente bien. Ese paciente puede tener una escotomía de supresión y no ver doble, pero el paciente que ve doble es que no está logrando fusionar. Entonces yo ahí tengo que buscar dos cosas. La diplopia es preguntarme, ¿qué tipo de diplopia? Si doctora veo doble, está la refracción y abajo refieren, paciente ve doble, en interconsulta, esa es toda la interconsulta. Entonces tengo que preguntarme, ¿la diplopia es monocular o la diplopia es binocular? Si es monocular, generalmente es porque hay alguna afectación de la transparencia y la homogeneidad de los medios. O sea, si el paciente, ustedes le dicen, tápese un ojo, el paciente se tapa y ve doble, y con el otro no ve doble, entonces es una diplopia monocular. Entonces yo ahí me comienzo a echar a buscar. Lo miro desde la órbita, los párpados, la superficie, la lágrima, la córnea, las cicatrices conjuntivales que pueda tener. Y veo cómo está el paso de la luz, si no tiene proteínas, porque a veces pueden ser también, hemos tenido pacientes que tienen uveitis, ciclitis, y comienzan a ver por qué. Porque hay un poquito ahí de cambio de poder refractivo al pasar. El cristalino, si tienen cataratas corticales, que tenemos cambios refractivos, también. Si tienen en la retina, si tenemos ahí una membrana o algo que está tratando de jalar en la retina bien. Entonces, todo eso podría darnos una diplopia monocular. Y si vemos que todo está bien, pero vemos que el paciente, por ejemplo, tiene un antecedente de haber sido operado hace poco de una cirugía de láser, entonces vamos a fijarnos y vamos a ver a su refracción previa y vamos a fijarnos en cómo está su topografía. Vamos a mirar en la lámpara cómo ha sido el flap, si el flap está centrado, si el flap está centrado, cuánto fue su refracción previa, y eso es lo que vamos a ir viendo. Y si el paciente tiene una diplopia binocular, entonces ahí hay un desbalance en el equilibrio sensorio-motor. Pero para hacernos las cosas más difíciles y para podernos ayudar más, puede pasar que los pacientes tengan las dos cosas a la vez. Una diplopia monocular y encima el paciente, esta afectación de la visión en un paciente que tenía ya un estrabismo compensado, haya hecho que encima también tenga una alteración binocular. Entonces los pacientes no solamente pueden ver diplopias, sino pueden ver, como imagen que ponemos acá, como yo les digo, riéndome mandalas. Pueden ver una alteración más otra alteración al costado, y entonces no es una diplopia, sino es una diplopia, lo que quieran, incluso te las dibujan. Entonces, ¿ustedes qué van a preguntar? ¿B doble? Sí. ¿B doble más para lejos? ¿B doble con un ojo o con los dos ojos? Buscan esto. ¿B doble más para lejos, más para cerca? ¿O doble horizontal, doble uno arriba abajo? Esto nos va a ir guiando más o menos hacia qué es lo que se ha afectado. Y siempre mirar al paciente y mirar la posición de la cabeza. El paciente viene
Sí, doctora, veo doble, me operaron de cirugía refractiva y entonces empecé a ver doble. Y todo el rato que el paciente habla está con la cabeza en esta posición. Y es frecuente que los pacientes tengan paredes del cuarto nervio sin haberse enterado. Vayan, usen lentes, los operan de láser, les hacen una monovisión y descompensan con una diplopia. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cosa, chicos? No. Entonces, vamos a seguir. Vamos a tener unas preguntas que yo creo que son preguntas obligadas y que son preguntas que casi siempre nos hacemos y que hacen los residentes y pues uno duda. Todos los pacientes son candidatos a cirugía refractiva, eso más que todo lo saben pues los corneólogos, ¿no? No todos los pacientes son candidatos a cirugía refractiva, sea por su ortografía, sea por su refracción, y no todos los pacientes son candidatos, ¿qué suena? No todos los pacientes son candidatos a cirugía refractiva. No todos los pacientes son candidatos a cirugía refractiva porque pueden tener un estrabismo. Y entonces ustedes tienen la obligación de siquiera hacer un cover test. O sea, yo sé que chicos residentes salen excelentes corneólogos, excelentes cataratólogos, bueno, en nuestra sede son chicos que después se exponen en otros lugares, pero no se olviden de hacer un cover test antes de hacer su cirugía refractiva para evitarse estas cosas. ¿Todos podemos tener un estrabismo compensado? Sí, la estadística más alta es que el 80% de la población tiene un estrabismo compensado. Una foria, una paresia de cuarto compensada, o un estrabismo intermitente compensado. Entonces sí, y esos son los que nos van a dar dolores de cabeza. ¿Todos podemos sufrir diplopias? Sí, todos, por cualquier cosa. Me caigo, me fracturo, puedo sufrir una diplopia. Entonces, esta pregunta 4 es una bien importante. ¿Qué yo debo evaluar en mi paciente para predecir el riesgo de desencadenar una diplopia o un estrabismo antes de una cirugía refractiva? Y lo mismo sirve para la cirugía de catarata. Entonces, esta pregunta es la que nosotros vamos a tener bastante en cuenta y según eso vamos a poder predecir y más o menos estratificar los pacientes en tres. Riesgo bajo, riesgo medio, riesgo alto. Riesgo alto, mejor no lo toco. Riesgo bajo, es poco probable. Y siempre conversar con el paciente la posibilidad de que esto se podría dar, para que no sea una sorpresa. Y para evitar estas 5.5 y punto 6, las dos exclamaciones que vienen y me dicen, Fabi, pucha madre, no se veía, lo operé, y ahora ve doble. Fabi, no tenía estrabismo, hiciste el cover, pero no, tenía un Hirschberg normal. Y ahora está con los ojitos desviados. Entonces, de nuevo vamos a este investigador que es lo que ha traído una de sus publicaciones, que a mí me gusta bastante, como para hacernos entender qué cosas tenemos que tener. ¿Cuáles son los criterios de screening? La historia clínica. La historia clínica nos vienen a decir desde que estamos en pregrado. La historia clínica es súper importante. Por favor, llenemos nuestra historia clínica. Así seamos cirujanos refractivos, llenemos nuestra historia clínica de datos básicos. ¿Cómo tuvo usted estrabismo? Si el paciente que es hipermétrope y quiere quitarse los lentes, pregúntale, por favor. ¿Te dijeron alguna vez que tenías estrabismo de chiquito? ¿Te usaste lente prismado? ¿Te pusieron parchado? ¿Hiciste ejercicios? ¿Tuviste terapia ortóptica? Esas cosas son súper importantes, porque en tu familia hubo estrabismo. Alguna vez ves doble por ratos, o sea, estás mucho tiempo en la computadora y en eso se te comienzan a cruzar las imágenes. Esos pacientes son los de riesgo. En esos pacientes hay que tener bastante atención. Y cuando nosotros tengamos los lentes del paciente, por favor, chequémoslo, porque a veces los médicos, para evitar dar mucha explicación, a veces podríamos dar un lente a un paciente, un lente prismado, para tratar de ayudarlo sin haberle comentado que su refracción tiene prisma, o el paciente no lo sabe, o se olvidó. Y el paciente siempre está compensado a través de un prisma. Entonces no sabe, y entonces nosotros asumimos, no leemos ese lente, y ese paciente nos va a hacer una diplopia, nos va a descompensar. Siempre, el punto 3, hacer un cover test alternado. Para lejos y para cerca, porque muchos de los estrabismos pueden presentarse solo para cerca. Por ejemplo, los estrabismos con exceso de acomodación,
o pueden ser unas exotropias intermitentes que solo sean para lejos. Entonces, si solamente se puede test fijándose en pacientes ortopódicos para lejos y para cerca, el riesgo baja. Hacer siempre la refracción manifiesta y la refracción cicloplégica. Entonces, aquí hay un punto importante para comentar acerca de refracción manifiesta. ¿Qué es la refracción manifiesta? Es la refracción con la cual yo veo mejor. ¿Por qué? Porque a pesar de que me haga mi refracción aberrométrica y todo, vea mis aberraciones, todo, sí, está perfecto. Eso es lo teórico, lo que la máquina puede medir, pero las máquinas también tienen un rango, un límite. Pero la refracción manifiesta es la que el paciente ve y pasa a través de sus ojos y lo procesa su cerebro. Al procesarlo por el cerebro borra bordes, alinea cosas, suprime otras, y entonces da una imagen la mejor posible. Esa es la refracción manifiesta. Y la refracción que nosotros tenemos sin acomodación es la refracción cicloplégica. Esta relación entre la manifiesta y la cicloplégica, como vamos a ver, tiene que tener un rango muy cercano para que nuestro riesgo de que este paciente pueda tener una diplopia es bajo. Entonces, todos nuestros pacientes, antes de operarse de catarata, de cirugía refractiva, es una cicloplegia. Otros test adicionales que podríamos usar es, bueno, que ya es más complicado, esto es lo básico, que no se les debería pasar. Para nosotros ya, los estrabólogos, es una divergencia funcional, ver si el paciente ve bien de lejos, bien solo, convergencia, amplitud de convergencia, esos son otros datos. Si el paciente no tiene monovisión ya en sus lentes, hay pacientes que ya tienen monovisión en sus lentes, y es diferente tener monovisión en el lente que tener monovisión en el lente de contacto y tener monovisión en cirugía refractiva. Y aún así, hay una técnica, bueno, pues, pero es que yo le pruebo la monovisión con un lente de contacto, sí, pero eso no te asegura que el paciente no te haga diplopia por monovisión después. Es distinto. Y ver si el paciente no usa prismas y el astigmatismo. Entonces, ahí vamos a hacer un puntito, una estrellita, el astigmatismo. El astigmatismo también es un valor importante a corregir y que tenemos que tener bastante cuidado al momento en que nosotros vamos a corregir un paciente con astigmatismo. Y a ese paciente que tiene un astigmatismo mayor de 1.5, por favor, párate, acuérdate y hazle el cover test. Fíjate si no tiene una exciclotorsión, fíjate si no tiene algo compensado. Porque si ese paciente tiene una exciclotorsión, si ese paciente por ahí tuviera un DVD compensado, y al momento en que tú lo echas, cambia ese eje y tiene un astigmatismo, supongamos, de 3.5, tú no vas a corregir 3.5 en 180, y gira y se vuelve un 3.5 en otro eje, en el momento en que el ojito está echado o cuando está monocular y binocularmente, ya sabemos que mientras más alto es, menos va a tolerar el cambio de ángulo y ese paciente va a ver doble y va a estar mal corregido y no va a alcanzar a ver bien. Entonces en esto debemos medir y hacer las topografías monocular y binocular. Aunque sabemos que el láser tiene un eye tracking y todo, igual puede haber errores. Entonces acá, ¿qué cosas pueden suceder si ya yo lo operé y mi paciente está viendo doble? Si ya lo operé y mi paciente tiene un desvío. Entonces, más o menos estos pueden ser, este investigador, que tiene muchas publicaciones, más o menos lo ha dividido en estas 5 o 6 cosas. Primero, que haya habido problemas técnicos. Entonces, nosotros en nuestra curva de aprendizaje de hacer láser podemos tener pequeñas lesiones, podemos hacer estrías, podemos descentrar el flap. Y descentrar el flap es una causa frecuente de diplopias. ¿Por qué? Porque si tenemos, cuando tú descentras el flap y tienes un valor de corrección mayor de 4, vas a crear un prisma. Un prisma con un valor que ya se va a notar en el momento del postoperatorio. Entonces, es importante que la zona de tratamiento sea lo más centrada posible para no tener un efecto de prisma que se va a ver más en los pacientes que tienen medidas mayores de 4, sean negativas o positivas. Que la zona de ablación también sea muy pequeña y que no la hayamos tomado en consideración con respecto a nuestro diámetro pupilar en luz y en oscuridad. Entonces ahí vamos a poder tener también algunas aberraciones, talos, que a veces los pacientes los pueden manifestar como diplopia. Errores en el cambio del astigmatismo o del eje. Eso es lo que les comentaba anteriormente.
o que los pacientes tengan una esotropia acomodativa. ¿Qué significa esotropia acomodativa? El paciente tendría los ojitos hacia adentro, que cuando yo le pongo toda su refracción cicloplégica, el paciente queda ortofórico, ortotrópico, el paciente no mueve sus ojitos. Yo tengo que valorar que si todo ese valor de 5, 6, 7, 8, yo lo puedo ablacionar en mi córnea. Yo no puedo ablacionar menos. Porque si yo ablaciono menos, voy a probablemente a tener un desvío secundario. No porque yo quiera que me alcance, yo ablacione menos y después tenga una esotropia secundaria. O que tengamos una hipertropia residual en pacientes con anisometropía, ¿no? Puede ser una exotropia. Por ejemplo, en los pacientes que tienen exotropias intermitentes, les comento, nosotros los estabólogos, los pediatras, a las exotropias intermitentes hay una corriente en las cuales le dejamos lentes negativos para evitar que el paciente vea de tan lejos si el desvío no se haga tan manifiesto. Y eso está cada vez menos en uso, pero es una técnica antigua. Entonces el paciente siempre tiene valores negativos más altos. Si nosotros tenemos, y el paciente está acostumbrado, tomamos eso solo en consideración, y no hacemos una buena cicloplegia, entonces vamos a probablemente sobrecorregir al paciente y vamos a pasarnos hacia el valor de la hipermetropía, y ese paciente que tiene una sensorialidad, tiene un estrabismo ahí compensado, se va a descompensar. Sobrecorrecciones y aniseiconías. O sea, si nosotros tenemos un paciente que, por ejemplo, tiene un 7, no tiene nada, nosotros vamos a tener cuidado al momento de ablacionar, porque esa aniseiconía que tiene el paciente y que no ve doble es una aniseiconía fisiológica. Ese paciente tiene un mecanismo de equilibrio y ese mecanismo de equilibrio se maneja. Cuando tú lo sacas de ese equilibrio y tú corriges eso, en estos pacientes hay un riesgo mayor de que puedas tener distropias. Sobrecorrecciones de miopía con esotropias a pacientes que hayan usado prismas anteriormente. Esos pacientes son de alto riesgo. Pacientes con aniseiconía, pacientes con monovisión, pacientes que hayan tenido monovisión, que tengan monovisión y que tengan estrabismos intermitentes. Entonces, aquí luego vamos a ver cómo es importante que, bueno, yo no soy muy partidaria de hacer monovisión. No me gusta mucho la cirugía refractiva con monovisión, porque ya hemos realizado varios estudios en los cuales vemos que la monovisión a la larga podría desencadenar una visión doble en un porcentaje de más o menos 4.5 veces más que un paciente que tiene una cirugía refractiva normal, y al final a veces tenemos que llevar a quitar esa monovisión y hacer una corrección de estrabismo. Ahí hay un punto que dice fijación de diplopia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? En estos pacientes, a veces el paciente está con los dos ojitos mirando y no ve doble. ¿Por qué? Porque está suprimiendo la imagen y solo está mirando con esto. Cuando tú le haces la monovisión, lo obligas que con un ojo mire de cerca y que con otro mire de lejos. Entonces, al momento de obligarlo a fijar con ese ojo que suprime, el paciente fija con ese ojo, pero no puede suprimir el otro, el dominante. Entonces, el paciente, al no lograr hacer la supresión que él estaba acostumbrado, ve doble. Eso es una de las causas de la diplopia de la monovisión. O puede pasar que ese paciente tenga un estrabismo intermitente y esté con una sensorialidad ahí un poco flaca, y tú agarras y le quitas visión y claridad en un ojo, y haces que su estrabismo, el intermitente, se haga manifiesto. Esta es otra causa, como las monovisiones también causan diplopia. O que el paciente tenga una paresia del cuarto y lo estás obligando a fijar con un ojito, con otro. Estos pacientes son frecuentes en las consultas. Y por favor, fíjense en la torticolis de la cabeza de sus pacientes. O pacientes que nosotros corrijamos, que tengamos un target equivocado. El target, o sea, el valor que vamos a corregir es súper importante, porque si este paciente tiene un estrabismo y hacemos una corrección, una esotropia, una esoforia, y nosotros la hipermetropía se la subcorregimos, o el paciente tiene una esoforia,
y al paciente le sobrecorregimos la miopía, vamos a poder desencadenar también estas diplopias, ¿ya? Entonces, vamos a ver en monovisión. Monovisión es una técnica que usamos no solamente en cirugía refractiva, sino también usamos monovisión en catarata, en los abuelitos, ¿no? Entonces, vamos a ver cuáles son los valores en los cuales nuestra monovisión no nos va a poder dar esto. Entonces, ya sabemos todos que la monovisión es la corrección óptica de un ojo para lejos, de otro para cerca, tiene un riesgo alto de diplopia y estrabismo, pero lo ideal es que sea menos de 1.5 de anisometropía entre los ojos. Lo ideal, 1.25 más de eso, es más probable que ese paciente haga esto. ¿Por qué? Porque vamos a tener después un debilitamiento de la fusión foveal de los ojos, vamos a tener una reducción del estereopsis, una reducción de la sensibilidad al contraste, y toda esta alteración de tipo sensorial va a tener su repercusión también sensorial y su repercusión motora. Los lentes de contacto para probar monovisión como pronóstico en algunos casos sirven, pero en algunos casos no sirven. Entonces tampoco, a pesar de que tu paciente con lente de contacto vea bien, no significa que no te vaya a hacer una diplopia de la cirugía. La monovisión de larga data es la que tiene mayor riesgo. Cuando tienen ya monovisiones de periodos prolongados, años, ellos son los más probables que hagan 4.5 veces más que los otros diplopia. Y la diplopia por inversión de dominancia. Entonces, por ejemplo, hoy día estábamos en la consulta y entonces tenemos una señora que tiene un estrabismo, que ella tiene como una fibrosis, tiene un estrabismo, tiene los ojitos hacia afuera, ella ve doble, ella se maneja con prismas, pero ahora está haciendo una catarata. Y entonces su visión ha bajado a 20/40. Les comento el caso clínico de hoy, que estuvimos con George Camargo, y ella quiere operarse de la catarata. Y entonces le explicamos que es necesario, que puede ser, ya que ella no está mejorando con sus lentes, pero que es probable que cuando operemos de catarata, al final ella siga viendo doble y vea más doble, porque lo va a ver con más claridad y porque no sabemos cómo se va a comportar su sensorialidad. Y ¿cuál ojo escogemos? Si los dos eran 20/100 y mejoraban a 20/40. ¿Cuál de los dos ojos usamos? Entonces siempre vamos a preguntarle al paciente, tápate un ojo, vamos a preguntar la dominancia y vamos a operar primero al ojo dominante, porque ese ojo va a ser el que va a ganar primero mejor visión. Porque si nosotros nos ponemos, ya que tienen igual visión ambos, y escogemos el ojo no dominante, y a ese ojo no dominante le damos más visión, el ojo dominante, encima que esta paciente tiene un estrabismo, encima que esta paciente de doble, es muy probable, están comprándose todos los tickets, como dice un amigo, para que tenga esa paciente diplopia. Y así esa paciente no tuviera ningún estrabismo, y ustedes invierten la dominancia, o sea, al ojo dominante lo hacen ver mejor, le sale una FACO de 20/20 en el ojo no dominante y en el ojo dominante, se les rompió un poquito la cápsula y hacen su vitrectomía todo bonito y les llega a 20/25, ese paciente probablemente llegue a una diplopia. Tienen que hacer algo para volver a hacer que el ojo no dominante vuelva a ser no dominante. Es la única manera en la cual vamos a poder eliminar esa diplopia. Son diplopias bastante difíciles de manejar. Entonces, esto es un estudio, ¿no?, el cual es un caso reporte, donde evaluaron algunos casos, y la mayoría de nuestros pacientes concluyen que desarrollan estrabismo después de 2 años de monovisión, a pesar de tener un test de monovisión con lentes de contacto que sugería una tolerancia de monovisión. Entonces, eso es al respecto que les decía, porque siempre me dicen, no, Fabi, pero yo le hago monovisión, pero yo le pruebo con lentes de contacto, y con lentes de contacto me tolera, entonces la monovisión no va a pasar nada, va a pasar 1 año, 2 años, no va a pasar nada, Fabi. No, sí va a pasar, va a demorar, pero va a pasar, es más probable. Entonces, vamos al punto en que vamos a clasificar. Nosotros vamos a tener algunos datitos en nuestra cabeza y vamos a decir, este paciente tiene riesgo bajo, tiene riesgo medio, tiene riesgo alto, mejor no. Que se quede con su lente y que lo opere otro o que no se opere, yo no.
Entonces, ¿cuáles son los riesgos bajos? Los riesgos bajos que son las miopías menores de 4 dioptrías, porque si hay un descentramiento, si hay cualquier cosa que suceda o tiene un estrabismo, este paciente con menos de 4 dioptrías también va a ser menos posibilidad de tener una diplopia. Cuando tengamos anisometropías también menores de 4 dioptrías, como un puntito, ¿no? De 4 dioptrías, como les dije, el ojito, incluso en las cirugías de catarata, cuando ustedes tienen un pacientito que tiene, por ejemplo, un cuentadedos, tiene una catarata súper dura, y ya está desviando el ojito, y nosotros lo operamos de estrabismo, esa pérdida de fijación foveal y después la ganancia abrupta puede ser que ese paciente vea doble en el postoperatorio inmediato. Pero ya hay un estudio de seguimiento que dice que eso puede mejorar en el transcurso de 6 meses, incluso 1 año, 2 años. Si ya no mejora después de ese tiempo, ya se quedaron así. Entonces ahí vamos a tener que hacer otro tipo de tratamientos. Pacientes que no tengan historia de estrabismo ni diplopias. Pacientes que no tengan uso previo de prisma. Pacientes con forias mínimas al cover test, con y sin lentes. Pacientes que tengan lentes comunes y corrientes. Que hay una diferencia entre la refracción manifiesta y la refracción cicloplégica de 0.5 o menos. Pacientes con esotropia acumulativa, con buena reserva funcional, con amplitudes mayores de 10 dioptrías. Significa que estos pacientes pueden ver las cosas claras a cierta distancia cuando ustedes les acercan. Hay pacientes que tienen unas esotropias acomodativas y su reserva funcional es muy pobre. Estos pacientes son muy fáciles de que hagan una diplopia y descompensen su estrabismo después de la cirugía. Pacientes con cirugía de estrabismo previa, con un buen rango de fusión, con una corrección hipermetrópica absoluta o apropiada corrección. Entonces ahí vienen las hipermetropías, como saben los cirujanos refractivos, son un poquito las que nos dan dolores de cabeza cuando el paciente no ha usado un lente desde antes, ¿no? Un paciente que tiene una hipermetropía y que a expensas de su esfuerzo acomodativo ese paciente ve y sabe que tiene que usar un lente, pero no se lo pone y se opera. Quiero operar de láser. Y nosotros, bueno, como no tiene estrabismo, lo operamos de láser con su valor de refracción manifiesta, lo operamos con su 2, pero su refracción cicloplégica era 5. Entonces, podría suceder 2 cosas, que ese paciente vea bien, en 3 meses aparezca el resto de hipermetropía, comience, no es regresión, chicos, es que no hicieron su cicloplegia, está apareciendo todo, ya logró acomodar con su 2, y está apareciendo el resto. O puede ser que ustedes digan, bueno, voy a operarle todo, voy a operarle más, cercano a la refracción cicloplégica y el paciente no vea nada, el paciente está acostumbrado a acomodarse, entonces van a pasar 3 o 6 meses tristes con un paciente que les dice que no ve nada, o puede pasar que este paciente tuviera una esoforia, y ustedes lo corrigieron solo 2 y no corrigieron sus 5, y en realidad ese paciente por otros mecanismos compensaba, y cuando ustedes hacen ese cambio en la superficie, se descompensa esa esoforia y se vuelve un esotropia. Estos pacientes son los más complicados. Los de riesgo moderado son pacientes usuarios de prisma. Pacientes con amplitudes funcionales menores de 5 dioptrías. La amplitud funcional más o menos, el valor ideal es 15 dioptrías. Presencia de más de 2 dioptrías de hipermetropía latente. La hipermetropía latente es la hipermetropía que te sale entre la manifiesta y la cicloplégica. O sea, lo que te queda, eso es la hipermetropía latente. O que haya tenido diplopias tardías. Pacientes con sustancial error refractivo asintomático, considerable diferencia entre el valor del eje de astigmatismo fijando binocularmente y monocularmente. Entonces, mientras más alto es el astigmatismo, más riesgo es de que si este paciente va a cambiar su eje cuando fija con un ojo y fija con los 2 ojos, que tengamos un error al momento de corregirlo y más riesgo de diplopia. Entonces, estos pacientes vamos a tener que tener bastante cuidado. Parálisis del cuarto nervio craneal. Si ustedes comienzan a mirar a los pacientes que entran a su consulta y se comienzan a fijar si el paciente tiene la cabeza derecha o lo tiene ligeramente girada, van a darse cuenta que un buen porcentaje de pacientes tienen parálisis del cuarto.
pacientes que tienen nistagmo latente, que nunca se enteraron hasta que ustedes les dicen, tienen nistagmo latente, ciclotropias latentes o DVDs. Los DVDs son un punto aparte, porque el DVD es la dirección verticalizada que hace este movimiento de regresa hacia aquí, ¿no? ¿Cuándo yo puedo operar un DVD? Yo puedo operar un paciente con DVD siempre y cuando la refracción por donde yo la busque no tenga un astigmatismo, sea una esfera pura o sea un astigmatismo bajito de 0.5. ¿Por qué? Sea un hipermétrope, por ejemplo, con DVD, con una isotropia acomodativa y con un DVD compensado y es una esfera de una hipermetropía de 4. Yo lo opero a pesar que tenga DVD porque yo tengo que corregir solamente una esfera y así gira el ojo, siempre va a ser esfera. En cambio, yo no voy a corregir un DVD que tenga una hipermetropía de 4 con un astigmatismo de 3.5, porque si me gira solamente 10 grados, no voy a lograr corregir y ese paciente va a dar rojo. Y los de riesgo alto son los pacientes con isotropía acomodativa que necesitan más corrección positiva para la corrección de su desviación. O sea, esos pacientes, a pesar de que ven, ustedes sacan la cicloplegia y la cicloplegia les sale, por ejemplo, 5. Pero con 5 ven, pero siguen. Si ustedes les aumentan a 6, 7, ese paciente probablemente logra tener una corrección del alineamiento, pero están pasándose del valor máximo. Ustedes ya están seguros de su valor máximo, pero están pasándose. Esos pacientes no son buenos. Los pacientes se van a descompensar. Pacientes con más de 4 dioptrías de anisometropía, con buena fusión, porque pueden desarrollar, como les expliqué anteriormente, una aniseiconia asintomática. La aniseiconía es la diferencia, ¿no?, entre la imagen entre uno y otro objeto, pero las aniseiconías pueden ser fisiológicas. Uno puede tener 4 acá y plano acá y el paciente no ve doble. O 5 acá y plano acá y el paciente usó siempre su lente, hizo parchado y no ve doble. Pero ustedes a ese paciente, mientras más diferente sea el valor y ustedes lo corrigen, ese paciente es de alto riesgo de diplopia y se lo tienen que decir. Pacientes con isotropia intermitente, miopes, con sobrecorrección miópica, la técnica que les expliqué, o isotropias intermitentes hipermétropes con subcorrección miópica. O sea, casi siempre los isotropias intermitentes, esta técnica antigua era darles más negativo. Si tienes 1 o si no tienes nada, les daban lentes de -2, -3. Y si tienes hipermetropías de 2, lo llevas a 0. ¿Para qué? Para que el paciente no pueda ver de lejos y entonces junte más los ojos y haga más enfoque hacia cerca. De esta manera no se desvía tanto hacia lejos. Estos pacientes ya están acostumbrados de largo tiempo a usar esa corrección y ustedes pueden confiar en esa corrección y utilizar esa corrección para hacer su cirugía refractiva y terminar haciendo un desastre. Entonces, estrabismo y cirugía de catarata es importante algunos puntos que quiero tocarles. La diplopia post cirugía de catarata es poquita, gracias a Dios, es de 0,1% a 1,4% según diferentes estudios. Y la diplopia post cirugía de catarata puede tener diversas causas. Injuria de los músculos. Ahora que los R3 están haciendo sus facos y todos hemos hecho cirugías y antes hacíamos retrovulvar, ahora sí perivulvar, y de esa manera fue como se descubrió la utilización de la bupivacaína. Entonces podemos tener injuria sobre los músculos recto superior y sobre el recto inferior. O podemos tener, pues también crear aniseiconías en estos pacientes o anisometropías cuando tenemos algún error y el cambio, tenemos que hacer un cambio de lente y al final la refracción no termina siendo la que nosotros esperábamos. Pacientes con estrabismo persistente, pacientes con disrupción de la visión central, disrupción de la visión central son cataratas antiguas que produjeron un estrabismo sensorial, eso es disrupción central, y que le devolvemos la agudeza visual y el paciente ya no fusiona en ese momento. Y pueden quedarse así o pueden a la larga, en el tiempo, con el seguimiento, se ha visto que mejoran. O que tengan diplopia monocular. Patologías maculares, que les dejemos con monovisiones exageradas, o que tengan algunas otras causas refractivas. Las anestesias por retro y perivulvar es más frecuente. Recuerden, chicos, ten más cuidado cuando hagan su anestesia en los ojos izquierdos, porque la nariz es la que nos hace
que tengamos más riesgo de lesionar estos músculos, y el músculo más comprometido es el recto superior, el recto inferior, y en algunos casos también pueden pasar por el oblicuo, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando inyectamos la bupivacaína puede herir el músculo o puede hacer ingresar sobre esta zona del músculo, y sabemos que la bupivacaína tiene un efecto de hipertrofia. Al hipertrofiarlo, va a cambiar la funcionalidad de ese músculo y vamos a tener desvíos verticales. Pareces del cuarto nervio que se descompensan por cirugía de catarata de nuevo, y más con monovisión, cataratas densas y de largo tiempo, con poca visión funcional, monovisiones que causan ausencia de estereosurpresa, foveal, y aniseiconías mayores del 5% y anisometropías mayores del 4%. Esas fueron las causas principales. Entonces, esto finalmente es para hacerles más o menos un flujito de cómo vamos a poder nosotros pensar en qué es lo que vamos a hacer ya cuando tengamos un paciente con diplopia después de una cirugía refractiva. Si el paciente tiene diplopia, lo que les explicaba, vamos a preguntarnos si es monocular. Si es monocular, nos aseguramos que sea monocular, entonces si vemos que no hay nada atrás y solamente vemos que hay alguna alteración, vamos a ir con el cirujano del segmento anterior. La cirugía refractiva puede tener una estría, un scan, una cicatriz, un botón hole, un descentramiento, un target errado, algo. Se va para la córnea. Cuando es binocular, vamos a preguntarnos, ¿qué pasó? ¿A este paciente le hicieron monovisión o no le hicieron monovisión? Si le hicieron monovisión, puede pasar que haya pasado el cambio de fijación y esto haya cambiado la diplopia, o sea que estemos forzando a un paciente que suprimía antes a fijar con ese ojo supresor, y con el otro ojo que siempre fijaba no lo puede suprimir. De esta manera el paciente le doble, o que no tenga eso, y cuando no tiene eso, entonces ¿qué puede ser? Que cuando nosotros hayamos hecho la monovisión, hayamos, como les explicaba, bajado la agudeza visual en ese paciente, y ese cambio sensorial está haciendo que un estrabismo intermitente compensado se descompense. Entonces, ¿qué pasa si es que yo hice una monovisión en este caso y el paciente tiene diplopia? La solución es eliminar la monovisión. Si es una fijación forzada, un cambio por fijación forzada de la monovisión, nosotros eliminamos la monovisión y lo hacemos que mire todo de lejos y el paciente se suspende la diplopia. Esa es la solución. Pero si el paciente no es la causa y es un estrabismo descompensado, igual vamos a eliminar la monovisión y vamos a ver si eso lo mejora, y si no vamos a tener que hacer ayuda de prisma, y en algunos casos vamos a tener que entrar a una cirugía de estrabismo para corregir eso. ¿Ya? Pero si no tuvo monovisión y este paciente tiene una diplopia monocular, vamos a tener que buscar dónde fue el error y vamos a comenzar a buscar la historia clínica desde el inicio, cómo llegó el paciente, cuál era su refracción inicial, cuál era su valor psicotégico, si probablemente ha habido un error en la corrección, si el paciente tuvo un cambio de la dominancia, qué es lo que pasó. Y entonces a veces tenemos que hacer uso de prismas o corregir también ese error en el target, volver a hacer una cirugía o hacer alguna corrección, y si no, algunas veces ir hasta cirugía de estrabismo para corregir, ¿no? Entonces, vamos a, no sé si tienen, si ya se cansaron, si siguen ahí, para presentarles 3 casos clínicos que son más o menos frecuentes, que son más o menos típicos, que nos ha pasado en clínica. El primer caso es un paciente varón de 43 años, sin historia de estrabismo previo, operado de trasplante de córnea de ambos ojos hace 11 meses, con botones corneales claros, y que es interconsultado por presentar diplopia hace 4 meses. La agudeza visual era de 20/200 en el ojo derecho, en el ojo izquierdo era de 20/60 y su refracción no mejoraba. Su refracción era de 3 con 750 en 155 y en el otro ojo de -5 con -325 en 85. Y tenía un astigmatismo regular, claro, porque todavía tenía puntos, ¿no? Y estaba en espera de ser retirados esos puntos por una guía topográfica. Cuando vemos esto,
vemos que la biomicroscopía tenía los filamentos corneales, o sea, con un ojito un poco seco, tenía un botón claro, pero y también era fáquico de ambos ojos. Cuando hacemos el balance muscular de este paciente, vemos que tiene un IET de 25 dioptrías, que tiene una hipertrofia del ojo derecho sobre el ojo izquierdo de 5 dioptrías, pero cuando hacemos un test de vidrio rojo para ver si nosotros vamos a lograr compensar esto, porque hay test de sensorialidad y el que me es más fácil, a mí usamos es el de vidrio rojo en la consulta. Nosotros tratamos de hacerle ocultar al paciente con este test de vidrio rojo y poniendo lo que más o menos calculamos del desvío, y si el paciente no llega a ver una sola imagen con este test, es muy probable que nosotros manejamos todas las otras causas y estabilizamos ese paciente si quede sin diplopia. Y nos dimos cuenta que tenía una diplopia horizontal y vertical de tipo binocular, tanto de lejos y de cerca con el mismo valor. Y entonces comenzamos a hacer nuestro plan. Vimos que este paciente tenía una alteración en la superficie y entonces eso es lo que se tenía que tratar. Primero vamos a tratar la superficie para que la claridad y la imagen sea buena, para que llegue a su cerebro de forma clara. Entonces tratamos la keratitis y ¿qué hicimos? Como es un paciente con QPP y que no puede tener tanta inflamación en su ojito, no vamos a planear, a pesar de que tenemos 25 dioptrías, no vamos a planear una cirugía de estrabismo. Planeamos una aplicación de toxina y aplicamos en ese momento 2.5 unidades de toxina botulínica en recto medial de ambos ojos y con esto nos mejoró la ET. Al final del quinto mes, cuando se lavó la toxina, nos quedaba una ET todavía más o menos de 5 dioptrías, pero estéticamente se veía mejor y le quitaron los chicos de córnea, los puntos corneales y con eso mejoró su refracción, se hizo más estable. El paciente compensó la sintomatología de diplopia tanto de lejos para cerca, su agudeza visual mejoró y al final tuvo un ET de 3 dioptrías, la hipertrofia disminuyó también un poquito y bueno, lo perdimos más o menos al año y en nuestra misma veces cuando tenemos los pacientes ya no vienen es porque están mejor en algunos casos. El otro paciente que les quiero comentar es el caso clínico 2, que es otro típico, que es un paciente varón de 42 años, abogado, operado de monovisión hace 2 meses, que pudo por presencia de diplopia vertical en las últimas 2 semanas, tanto de lejos como de cerca. Niega antecedentes de estrabismo y no había usado correctores previamente. O sea, este paciente anteriormente era de 2020, pero como era abogado necesitaba ver de lejos y de cerca, no quería tenerlo. Entonces, le habían sugerido hacerle una cirugía para monovisión. En la subjetiva nos encontramos con un ojo derecho plano y con un ojo izquierdo con una ablación que dio una miopía de 1 con un astigmatismo de 0,50 en 180. A la cicloplegia teníamos un 0,75 positivo y una cicloplegia de menos 0,75 con sigilo 0,75. O sea, estaba aparentemente bien. Si este paciente no hubiese tenido algún antecedente previo, pues este paciente no tendría por qué haber sido compensado. Los flaps estaban centrados y los cristalinos estaban claros, o sea, no iba por ahí la cosa. Entonces, cuando lo vemos que tiene una hipertrofia del ojo derecho sobre el ojo izquierdo de 20 dioptrías para lejos y para cerca es de 15 dioptrías. La diplopia vertical llegaba a fusionar con test de vidrio rojo, entonces el pronóstico probablemente sea bueno. Entonces, el plan que se sugirió fue realizar una cirugía refractiva en el ojo izquierdo para llevarlo a una refracción plana y luego reevaluar el retiro residual con posibilidad de prismas o cirugía de estrabismo si es que esta diplopia no se iba. Y entonces al tercer mes, el paciente ya con un valor plano se evaluó, se volvió a pedir que lo manden al tercer mes y viene con una hipertrofia de 15 dioptrías lejos y cerca, que fusionaba con 12 dioptrías en el prisma repartido en ambos ojos, 6-6, y el paciente sexto mes informa que desea dejar de usar prismas por la poca tolerancia y entonces entramos a hacer una cirugía con debilitamiento total del inferior del ojo derecho porque este paciente había tenido una paresia del cuarto que no sabía que él tenía y que hizo que se descompensara la monovisión. Al paciente al postoperatorio, la semana estaba sin dolor, sin diplopia y sí quedaba con infraestructura. Tuvimos control del paciente satisfecho hasta eso es
hace un tiempo esto tiene ya más de 2 años. El último caso clínico es un paciente varón de 57 años con antecedentes de alta miopía y cirugía de queratotomías radiales en ambos ojos hace 25 años, que fue operado de facomultificación en ambos ojos hace 2 meses, y acude por presentar visión de imágenes, de 5 imágenes en ambos ojos. El señor estaba desesperado, nos dibujó unas especies de mandalas en el papelito y nos dijo, así estoy viendo, doctor. La agudeza visual por cada ojo era 20-60 y en el ojo izquierdo era 20-150. Sus refracciones eran las que tenemos ahí. 1 con cilindros de 3,5 en 115 y 0,65 con menos 6,75 en 70. El paciente tenía un astigmatismo irregular. La córnea en el ojo derecho tenía 6 queratotomías radiales y en el ojo izquierdo 8. Zonas de desepitelización, como es de esperarse, con una superficie irregular. El cristalino estaban los lentes centrados de tipo monofocal en ambos ojos y el paciente refería que tenía una diplopia vertical monocular en el ojo derecho y refería una diplopia vertical también monocular en el ojo izquierdo. O sea, hacía una diplopia acá, con esto veía una imagen así. Y con el otro también veía otra imagen así. Y cuando abría los 2 ojos, tenía esto, las 2 imágenes, y encima del paciente tenía una EP. Que veía estas 2 imágenes, una más arriba, otra más abajo, y a los costados también. Al balance muscular, evidenciamos que tenía una isotropia de 15 dioptrías, y con el test de vidrio rojo no podíamos hacer que fusione. Entonces, lo manejamos con la unidad de córnea, con la unidad de superficie corneal, lubricantes, le pusieron tapones, hicieron adaptación de lenguas esclerales, y procedimos a un nuevo balance muscular con una mejor agudeza visual de 20-25 y 20-40 horas, pero persistía la diplopia binocular. La monocular había desaparecido porque habíamos mejorado la superficie con ayuda de toda la unidad de córnea y todo, pero seguía la diplopia binocular. Y nos quedaba un ET de 20 dioptrías alternante para lejos y de 25 para cerca. El paciente ya estaba de verdad bastante fastidiado, él ya no quería hacerse la cirugía de estrabismo, entonces lo único que le pudimos convencer para darle ese malestar era hacer una aplicación de toxina, y aplicamos toxina con él 5 unidades en el reto medio de ambos ojos, porque el paciente no deseaba una cirugía de estrabismo. Al 6º mes que se limpió la toxina, todavía nos quedaba un ET de 4 de lejos y de cerca, pero el paciente ya casi no lo sentía. Este paciente tuvo un control de 1 año y 6 meses, pero luego ya lo hemos perdido. Entonces, son pacientes que, como ustedes ven, los tenemos que manejar, pero tenemos que manejar todo desde superficie y hacer interconsultas o manejarlos ustedes, y también manejar la parte sensorial y la parte de la binocularidad, ¿no? La parte macular, ¿ya? Entonces, eso es todo. Hay muchas cosas muchos casos, esta parte me emociona porque es bastante bonita, me gusta bastante, y yo en verdad estoy bastante agradecida porque he aprendido mucho en el manejo de esto y me he hecho leer mucho esto en clínica, pero y cada día se nos presentan casos distintos. Yo les agradezco y ojalá tengan preguntas o casos que quieran compartir para ayudarlos. Gracias. Muchas gracias, doctora Fabiola. Excelente presentación. Pues hasta ahora no hay No hay preguntas. preguntas, solo hay agradecimientos y felicitaciones. Los lentes multifocales, en el caso Poner de Paco, lentes multifocales. leve o en ningún... Por ahí yo escuché una charla en que decían que no tenían tanto riesgo, pero realmente yo sí tendría mis temores en poner un lente multifocal en un paciente que yo vea que tal vez tiene un estrabismo compensado. Porque
para empezar, cualquier falla en la cirugía, más si son lentes multifocales tóricos o algo, ¿no? Cualquier desalineamiento podría condicionarnos, como en el último caso, ¿no? Que el paciente tenga una falla por el ingreso de la luz, ¿no? Por una falla monocular, y que esto llegue a descompensar una falla binocular. Entonces, sí, a mí no me gusta mucho sugerir lentes multifocales en pacientes con sospecha de alto riesgo. Perfecto. Doctora, otra consulta. Dime, Jorge, no te escucho. En todo, Pentacam monocular y binocular, ¿es que en qué casos les ve asociado algún patrón vertical, alguna pareja del cuarto? Nos comentó que en algunos pacientes le toma el Pentacam monocular y binocular. Entonces, ¿en qué casos de estrabismo usted recomendaría realizar este procedimiento, este protocolo? Ya, generalmente cuando piensan hacer un LASIK y el paciente tiene un antecedente de estrabismo y tiene un astigmatismo alto, así sea una exotropia, porque a veces tendríamos que hacer a veces pruebas de ciclotorsión, y entonces si es que vemos que este paciente tiene un movimiento, ¿no?, de ciclotorsión, DVDs o exotropias, ¿no? Entonces, si este paciente tiene un astigmatismo más alto y monocularmente, al momento en que yo le hago el Pentacam, me sale el eje, por ejemplo, en 5, y binocularmente me sale en 15 o en 20. Contigo mismo hemos visto estos casos, Jorge, cuando tenemos pentacanes mono y binoculares y vemos que hay cambios fuertes del ángulo, tienen astigmatismos altos, entonces ahí, no sé, los cirujanos refractivos si marcan, si van sentados, echados. Sí, el eye tracking creo que tiene un valor, ¿no?, de 5, no puede. Entonces, estos pacientes tienen mayor riesgo de que no corrijas el astigmatismo en el eje correcto, por lo tanto no tenga buena visión, por lo tanto su estrabismo se descompensa y haga una diplopia. Entonces, en estos pacientes es en los que yo sugiero más, ¿no? Los más fáciles son los estrabismos con esferas planas, con esferas miopicas y hipermetrópicas. Son los porque no van a girar. Otra consulta. Todavía no hay preguntas en el chat, pero yo estoy disipando algunas preguntas que puedan tener. Bueno, tengo yo y de repente alguna persona del público. En los pacientes con endotropia acomodativa, ya a de 30 años quieren operarse de cirugía refractiva, y generalmente uno cuando es niño y usa sus lentes para una lente acomodativa, pues al inicio es permanente, ¿no? Luego poco a poco generalmente ya no quieren usar los lentes o van dejándolos o les dejan a los oftalmólogos que van, le dejan subcorrecciones, ¿no? Entonces le dejan la esfera manifiesta. En esos pacientes, ¿usted qué sugiere? ¿Corregirle toda la esfera, parte de la esfera o en algún caso, o en qué basa su decisión? ¿Para darle toda la esfera cicloplégica o no? Si el valor de la cicloplegia, el paciente te tolera y no le baja tanto la agudeza visual y el valor de la cicloplegia no está tan jalado de los pelos con el valor que tienes en la manifiesta, podrías corregirle al valor de la cicloplégica, ¿no? ¿Por qué? Porque justo ayer estaba viendo una revisión de unos trabajos de pacientes con cirugía refractiva en esotropias acomodativas, incluso en esotropias parcialmente acomodativas, en los cuales se les hacía la cirugía láser, se hacía una buena técnica de láser, se hacía un buen target, teniendo en cuenta pues, estos datos de cicloplegia y manifiesta, y se veía que un porcentaje de éxito llevaba a más del 90% de estos pacientes sin descompensación. Entonces no es tampoco que el tener un estrabismo sea una cosa que sea prohibitiva. Lo que necesitas es plantearlo y saber a quiénes hacer y tener un buen target, ¿no? Pero sí les podríamos hacer. Incluso sugerían en este estudio
o comentaban que sus esotropias parcialmente acomodativas, en las cuales tú corregías con un buen valor, un buen target, iban a disminuir el ángulo de desviación después de esta cirugía, ¿no? Bajaba el ángulo de desvío residual. Entonces sí se puede hacer, pero hay que hacerlo bien bonito, no a la apurada, haciendo el seguimiento a cada paciente. Claro. Y sugeriría utilizar, luego de la cirugía en estos pacientes, algún ciclopléjico los primeros días para que se adapte a la medida. Si el paciente está acostumbrado, Jorge, a usar su medida de hipermetropía total, no vas a necesitar un ciclopléjico, ¿no? Si nunca ha usado, yo sugeriría comenzar a darle la medida y que se adapte lo más cercano a su valor que vas a ablacionar, ¿no? Si el paciente no ha usado y tú comienzas a corregir todo el valor, es probable que este paciente esté acostumbrado a acomodar. Tiene 4, usa 2, o tiene 5, como decíamos, usa 2, y tú corriges a 5 porque, bueno, pues sabes que el paciente no va a ver. Entonces ahí vas a tener que relajar la acomodación. Pero relajar la acomodación significa miriasis, que significa pérdida de visión cercana. Entonces ahí como que es una ansiedad para ti, lo mejor es a veces dormir tranquilo, y para el paciente. Y esos meses que dura esto, pues es incómodo, ¿no? Es mejor darle su lente, ven en 3 meses y vemos. Y si el paciente está apurado por operarse, yo prefiero, en verdad, decirle no, haces las cosas como indicamos, porque el paciente siempre te va a decir, pero si usted me hubiese dicho, yo hubiese hecho lo que usted me dijo. Usted no me lo dijo. Entonces es mejor hacer las cosas correctas. Sí. Otro dato que nos dio era de que en pacientes con exotropia intermitente, usted recomendaba realizar la sobrecorrección, ¿no? En el LASIK. Entonces, No. supongamos, si le estamos miopizando, ¿mantener la miopización o no? No. Yo te decía que sobrecorrección. O sea, estos pacientes están acostumbrados, algunos pacientes con exotropia intermitente les dan valores más negativos, ¿no? Esa es una técnica, ¿no? Darle los valores más negativos para evitar la frecuencia de intermitencia, ¿no? Y entonces se acostumbran a siempre tener valores más negativos. Entonces a estos pacientes hay que corregir con su valor, no ese, sino con su valor de cicloplegia, con el valor menor que le dé la agudeza visual, no con el más negativo. Porque si no, te vas a llevar al paciente a una hipermetropía en el postoperatorio y vas a descompensar ese exotropia intermitente. A eso me refería. Ajá. Perfecto. Ajá. Bueno. Claro. Muy bien. Ya que mis residentes, que los veo por ahí. Preguntas todavía en el chat. No los veo a los residentes. Creo que no está el doctor Izquierdo, por si me pregunta. A ver, entonces. Si no hay más dudas, Sí, chicos. no lo veo. Parece que es la inauguración también del Congreso. Sí, del Congreso. Y entonces, si no tienen más dudas, chicos, yo creo que agradezco. Espero que, como siempre, el estrabismo no haya sido tan truculento y podamos tener en cuenta algunos datos para nuestras cirugías refractivas. ¿Ya? Muchas gracias, doctor. Gracias por su tiempo, su experiencia. No, nada. Nos vemos. Muchas gracias a todos los participantes. Gracias. Buenas noches con todos. Gracias, chicos.